Seguimos, continuamos, tenemos una nueva mesa. El título de la mesa a continuación es El mercado único digital y la protección a la propiedad intelectual, cambios y transformación. Para ello contamos con Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios Editores de España, contamos con Luis Elías, secretario general de Grupo Planeta, y con Enrico Turrin, subdirector de la Federación Europea de Editores. También a ellos les he preguntado, como a todos los ponentes, cuál era un poco ese libro disruptivo. Daniel Fernández nos dice que su libro iluminador es el ciclo completo de los Tres Mosqueteros. Aventuras, folletín, errores y hasta disparates, dice, pero qué gran ciclo novelesco, leído como el adolescente que fui, se disfruta sobre todo la acción y la aventura, releído en la madurez o en una segunda juventud, se entiende todo el nudo de lealtades, sentimientos y amores que cruzan la trilogía, y ya más maduro, casi anciano, releerlos, comprender cómo y por qué mueren los héroes. Enrico dice que ha leído cientos de libros y casi todos me han dado algo, le es imposible escoger uno, pero bueno, nos habla de Trainspotting, del Club de la Lucha de Palahniuk, de Trampa 22 o de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un sitio donde los libros realmente están que arden. Y Luis Elías, que bueno, ha escogido un libro muy adecuado para esta mesa y creo que ya incluso abre el fuego, Parásitos, de Robert Levin, que tiene un subtítulo muy provocador: Cómo los oportunistas digitales están destruyendo el negocio de la cultura. Daniel, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Esta es una mesa técnica. Yo no soy jurista, además, saben que soy el editor de DASA, pero bueno, desde que soy presidente de la Federación y antes presidente del Gremio de Editores de Cataluña, pues me ha tocado leer leyes y proyectos de ley. Y hoy, además, es un día un poco especial. Tenía que estar aquí con nosotros Silvia Costa, que había sido la presidenta de la Comisión de Cultura en el Europarlamento, y no vino porque ayer hubo una votación que muchos entendíamos que era fundamental y donde salimos derrotados. Hoy hemos escuchado, ayer mismo ya hicieron declaraciones los gigantes del mundo tecnológico, diciendo que en la votación del Europarlamento de ayer se produjo una gran victoria de la democracia y una gran victoria de la libertad. Mi opinión es exactamente la opuesta, la mía personal. Ahí deberíamos empezar a hablar. Pero en todo caso, estos tres personajes, Enrico Turrin sobre todo, son restos de una tropa derrotada. Uno de los más hermosos y trágicos momentos del inicio de la Segunda Guerra Mundial es el momento en el que los Panzer avanzan sobre Polonia y la caballería polaca sabe que no tiene ninguna oportunidad, pero decide cargar contra los Panzer y es masacrada. Bueno, nosotros hemos sido masacrados por la demagogia y el discurso de la libertad, porque el discurso de la libertad, algo sabemos de ello en Cataluña, sin entrar en política, es muy difícil de vencer. Es muy difícil explicar que la ley, el orden, la regulación es lo que sirve. Pero estamos en un momento, y yo no me alargaré mucho más porque debo hacer de moderador, aunque por naturaleza y por carácter no sé moderar, me gusta más provocar, que es a lo que me dedicaré, pero nosotros estamos en un momento que tenemos que defender la Convención de Berna. Y es algo que suena muy antiguo, pero es algo que sería la primera pregunta a dos expertos juristas que están en primera línea de fuego. Bueno, no, para ser exactos, Luis Elías es más bien un mariscal al fondo del terreno y a Enrico Turrin lo tenemos enviado como constante comando tras las líneas enemigas. Enrico es nuestro hombre en Bruselas y es quien tiene que luchar con los 100 y pico lobistas que Google tiene permanentemente a sueldo en Bruselas persiguiendo europarlamentarios para convencerlos de que esto de los derechos de autor no es un tema en absoluto importante y que, por supuesto, los editores es gente que hace ya demasiado tiempo que han ganado demasiado dinero y que su fin natural sería la extinción como la de los dinosaurios. Es decir, que ese es un poco el panorama bruselense. Si hubiera estado Silvia, nos hubiera explicado que la gran industria cultural es el libro y que hay que defenderla, pero que hay que defenderla además con las incorporaciones últimas, Tratado de Roma y demás. Pero bueno, yo aquí me callo y, si os parece oportuno, pues os preguntaría primero eso. ¿Por qué defender el derecho de autor? ¿Por qué defender la vieja Convención de Berna? Y, si queréis, a partir de ahí también colocáis el discurso inicial que queráis y empezamos a hablar entre nosotros. ¿De acuerdo?
Enrico por línea comando. Vale. Sí, venga. Vale, entonces, pues sí. Tiene esperanza porque, permitan que les diga, que acaba de firmar una hipoteca importante, con lo cual lo felicitamos, pero quiere decir que piensa que todavía va a seguir ganándose la vida. Creo que todavía hay futuro para el libro. Bueno, lo dijo también el señor Monadé, no todo está perdido. Bueno, ayer no fue un buen día y, digamos, quedando en esta línea, que bueno, es una opinión, pero creo bastante sustanciada, se vio otra vez el poder que tienen ciertas empresas tecnológicas, el poder bueno, económico que se transforma en reputación, en publicidad, que se transforma en actividad de lobby y en resultados políticos. Encima han ido aprovechando una muy rara alianza entre estas enormes empresas tecnológicas y los, digamos, guerrilleros de la libertad en el Internet, que terminan haciendo un poco el trabajo sucio de empresas que son mucho más capitalistas de los capitalistas que ellos creen combatir para liberar al Internet. Entonces, lo que pasó ayer fue que se votó bueno, un poco más complicado. Hay una propuesta que lleva año y medio, ha sido sacada por la Comisión Europea para reformar el derecho de autor, para adaptarlo a la era digital. Como idea se puede también estar de acuerdo. Incluso había un par de cosas que para nosotros como editores necesitaban arreglarse, como lo de los problemas que había causado la sentencia de la Corte de Justicia en el caso Reprovel contra HP. Pero no fuimos nosotros a pedir que sacaran leyes, porque como principio el derecho de autor funciona, nos da bueno, a los editores os da la base para bueno, poder invertir en los autores, en crear nuevas obras y todo eso. Pero todo este movimiento, hay que reformar el derecho de autor para el Internet y todo, bueno, la Comisión salió con esta propuesta y que tenía un poco de todo, de verdad, adentro. A lo mejor tenía un poco demasiado, así que había cosas tan distintas que acabó desencadenando fuerzas por todos lados y eso creo fue una de las causas de la derrota. Porque por un lado hay una serie de elementos que tocan al mundo de la edición mucho más de cerca, sobre todo se crean 3 nuevas excepciones al derecho de autor en la era digital. Una para permitir el famoso texto de tamaño y minería de texto y de datos. Una para, de alguna manera, armonizar y darle sobre todo un efecto transnacional y digital a la excepción para la enseñanza, para utilizar partes de libros, sobre todo, pero materiales en general, como ilustración para la enseñanza, y una cosa que venían pidiendo las bibliotecas, museos, archivos desde mucho tiempo, que era una excepción para permitir la digitalización de obras para conservarlas en el tiempo. Cosas bastante, de hecho, limitadas, técnicas. Al final, como las había puesto la comisión, con la cual estuvimos hablando todo el año antes que sacara la propuesta y pasando toda la información y explicándole todo, no estaba ni siquiera tan mal. Lo que pasa es que la misma propuesta llevaba dentro los famosos artículos 11 y 13 que desencadenaron el infierno. El artículo 11 propone un derecho sui generis para editores de prensa. La idea, sin entrar en el detalle técnico, es darle un poco más de poder al editor de periódicos frente a Google News o a otros servicios, si los hay, pero prácticamente Google News. Artículo 13 intenta darle un poco más poder a sobre todo los productores de música frente a YouTube y servicios similares. Es decir, prácticamente, es evidente, se intentaba devolverle un poco de poder al mundo de la cultura frente a Google, prácticamente. Google reaccionó. Y, es decir, no hay cómo negarlo. Es la gente que tiene
los medios para montar campañas enormes y llevarse consigo toda una serie de actores. Estuvieron circulando camiones por Bruselas con pancartas enormes recomendándole a los parlamentarios, cuidado con su voto, no vayáis a pagar el internet, cosas así. Parlamentarios recibiendo miles de correos electrónicos por día, casi todos me imagino generados automáticamente, pero también recibiendo amenazas de muerte. Eso, bueno, claro, Google no va a firmar amenazas de muerte, pero dale que dale, llegaron por fin hasta amenazas de muerte. Y acabó volviéndose todo en una enorme batalla ideológica, pero también pintada, como decía, de libertad contra gente, los capitalistas malos que intentan oscurar el Internet. Y bueno, acabamos como sector del libro casi como víctimas colaterales, es decir, no era la batalla más fuerte no era sobre nuestras cuestiones, que la mayoría ni siquiera las entendió. Era sobre estos otros elementos, pero todo en general era un poco este mundo de la tecnología que se lleva de alguna manera consigo también los partesanos de la libertad, y un mundo de la cultura que simplemente intenta defender la base de su existencia, que es el derecho de autor. Bueno, digamos, por complementar un poco lo que explicas, ¿eh? Yo os quería hacer primero una pequeña reflexión, digamos, histórica cuando todo empieza. Yo creo que sería más o menos el año 2008-2009, que uno ya empieza a ver la existencia del libro electrónico, que esto va a ser un negocio, la preocupación de los autores y, por supuesto, ya de forma coetánea, ya no a la digitalización de libros, sino que ya te escaneaban los libros y te los colgaban en Internet casi antes de lo que los pudieras colocar en las tiendas, ¿no? Entonces, cuando tú a los autores empiezas a negociarle y decirle, bueno, sería necesario que conjuntamente con el derecho de edición usted me conceda el derecho para editarlo digitalmente el libro, todos te decían, bueno, sí, pero abramos unas ventanas de publicación. O sea, pongamos el libro primero en Internet, primero en las tiendas, y al cabo de 2 o 3 meses lo ponemos en libro electrónico. Y yo les dije, bueno, pues, pero no lo acabo de entender muy bien, ¿por qué lo hacéis esto? Y dice, no, porque como me lo piratean, y digo, no, es que te lo están pirateando igual. La idea que en aquel momento iniciamos en Planeta, sabiendo que era, en principio, en principio nos lo tomamos como vamos a poder luchar contra la piratería. Yo había trabajado en una empresa de gran consumo, estábamos muy habituados a que nos piratearan productos, sobre todo textiles, etc. Y dije, bueno, pues en el entorno digital podremos hacer lo mismo, y creamos en Planeta un departamento de piratería. Un departamento de lucha contra la piratería o de lucha contra la apropiación indebida, y fuimos a hablar con los autores y dijimos, mira, no pasa nada, vamos a monitorizar tu libro, cada vez que haya un enlace en una página de Internet que ofrezca tu libro lo vamos a eliminar. Empezamos a hablar con Google, nos empezamos a familiarizar cómo funcionaba todo, dimos tranquilidad a los autores. Bueno, y la verdad es que hemos reducido significativamente en lo que serían nuestros libros la piratería, pero, hombre, no deja de existir. Y entonces ya empieza a ser, al menos para Planeta, para mí y para todo el mundo editorial, una preocupación. Y yo os he explicado, y bueno, cuando me han preguntado, oye, ¿qué libro recomendarías y tal? Yo os he recomendado el libro este de Devin, de Los parásitos, porque describe perfectamente lo que ha pasado, ¿no? Es decir, aquí ha habido una empresa, se llama Google, que vio que dentro del mundo de la cultura, pues oye, es un nicho de negocio para ellos que además reputacionalmente les favorece, y bueno, mantengo un diálogo con Google tal, y asisto a una conferencia muy importante para mí en Bruselas, creo que era el año 2010, en la cual viene el secretario general de Universal Studios, y hay una conferencia de Eric Levin que habla de su libro, ¿no? De como hacemos casi todos cuando hablamos de algo, ¿no? Hablamos de nuestro libro, y explica perfectamente qué es lo que ha hecho Google
en el mundo de, digamos, en el mundo de Internet. Dice, oye, pues, Google al final no es nada. Google lo que hace, os resumo el libro, lo podéis leer, pero no os hago ningún spoiler ni nada, sino al final la conclusión a la que uno llega es, bueno, Google lo que hace es un parásito porque se aprovecha del esfuerzo ajeno, le chupa la sangre y ya no solo vive, sino te mata a ti y el dinero lo gana él. A su vez, os decía que estaba el secretario general de Universal Studios, ya en Estados Unidos la batalla contra la piratería, contra todas las prácticas que había en Google, digamos, ya estaba muy avanzado, y como siempre los americanos son pragmáticos. Ellos ya habían encontrado una solución que se llama Follow the Money. Para aquellos que no estéis muy familiarizados, el Follow the Money es simplemente intentar coger el dinero que están ilegalmente recibiendo las páginas web que piratean libros con la publicidad. Y esto simplemente consiste en hacer una lista, un listado de páginas web, empresas, etcétera, que, digamos, hacen piratería, tienen contenido ilegal y se aprovechan de, digamos, de los libros o del cine o de la música. Pues habían creado una forma que una vez tú identificabas, hacías un listado, malamente llamado lista negra, y tenías un acuerdo con las empresas que hacen publicidad, es decir, los Coca-Cola, Danones, etcétera, y las agencias de publicidad, conforme que si estabas en esa lista no se podía colocar publicidad en las páginas web de la lista. Me lo explicó en una cena y dije, joder, vuelvo a España, tal. Bueno, a día de hoy todavía estoy en ello. O sea, 8 años más tarde, cuando hablo con el de Universal y tal, que dijo, oye, mira, muy buena idea, lo voy a implementar en España. Oye, ¿cómo vas? Fatal, no he empezado. No se lo cree. Entonces, yo me fui y dije, bueno, a ver, ¿quién es la entidad que más publicidad coloca en Internet? Google. Oye, voy a hablar con Google, porque la manera más fácil, digamos, de montar este proyecto es con Google. Me acogen con los brazos abiertos, cuando viene Eric Schmidt a Madrid me invitan a una cena, lo cual a mí ya me... Digo, sí, yo no tengo el contenido ni personal ni profesional para ir a esta cena, entonces me pareció todo un poco raro, ¿no? Bueno, la solución es que yo pensaba que íbamos avanzando en el tema del Follow the Money y no avanzábamos nada. O sea, el primer problema que surgió y que sigue, digamos, de algún modo vigente y que es irrisorio es que puede constituir una práctica contraria al derecho a la competencia. O sea, el hecho de hacer una lista y que la lista sea hecha por una entidad privada, como podía ser Cedro en nuestro caso, porque yo siempre hablé de decir, oye, vamos a distinguir muy bien el mundo del libro, el mundo de la música y el mundo del cine. ¿Por qué? Porque como el mundo del libro tiene precio fijo, es muy fácil distinguir el libro pirata. Es aquel que no tiene precio. No hay ninguna duda. Si alguien ofrece un libro de forma gratuita, y obviamente no lo ha escrito él, no es el autor, bueno, pues tendrá que tener un precio. Y si vas a casalibro.com, perdón por la publicidad, a Amazon, no tengo ningún problema, y miras que ahí tiene un precio, bueno, pues, y en la página web no tiene precio, pues será pirata. Por lo tanto, yo no estaba, digamos, de algún modo creando o inventándome una lista, tenía un criterio objetivo. Bueno, Servicio de Defensa de la Competencia me dice que, bueno, nos dice a todos que esto puede constituir una práctica contraria a la competencia. Bueno, primer problema. Segundo problema es, bueno, que como una entidad privada, digamos, puede condenar o decir que alguien está haciendo piratería. Bueno, entramos dentro de estos formalismos, este proteccionismo que tenemos en la legislación europea, ya no solo española, sino europea. Bueno, y el proyecto un poco, pues, bueno, vas dando soluciones y no se produce. Bueno, el siguiente paso, que ya me di cuenta de que me había, digamos, asociado con un mal socio, porque le había dado todas las explicaciones posibles, toda la información, y me la estaba utilizando, o sea, iba conmigo a los despachos del ministerio a explicarlo, tanto de economía como de cultura e industria, y yo creo que cuando ya me había marchado para Barcelona, volvían a explicarle, oye, esto aquí hemos hecho el paripé, pero tampoco hace falta que os mováis mucho, porque esto va a ser un lío, porque tal y por igual. Y al final el proyecto está parado, digamos, por eso, ¿no? Esto para explicaros el porqué y cómo se ve. Es, oye, ¿cómo es posible que la directiva europea la hayan tumbado ayer? Bueno, oye, es aquello de yo creo que hemos perdido una batalla
pero no hemos perdido la guerra. Yo creo que esto es una cosa que hemos de tener clara, porque lo que pedimos es justo. Es decir, no estamos pidiendo nada que no podamos pedir o que, digamos, nos beneficie de una forma indebida. Quizá, como nos pasa habitualmente, y esto igual nos lo tendremos que analizar, porque al final también tenemos que hacer un poco de autocrítica nosotros, es cuando tenemos la oportunidad de que nos sale una normativa relacionada con la propiedad intelectual, como venimos un poco maltratados, salimos con la posibilidad de querer abarcar mucho, ¿no? Que es un poco lo que tú también indicabas. Y cuando abarcas mucho en un mundo en el cual el propio político, el propio legislador, tiene una tendencia a no ponerse limitaciones, porque en el fondo son limitaciones personales, es decir, cuando vas a un juzgado y tienes un caso de discutir un impuesto, al juez habitualmente lo sueles tener a favor, porque según la interpretación que le da el impuesto, le va a afectar a él, o a su hermana, o a su prima, o tal, lo que pasaba con las hipotecas. Entonces, el legislador le pasa lo mismo, cuando le viene y le dice, oiga, es que usted va a tener que pagar o va a hacer pagar por esto, o el tema de la portabilidad o el geoblocking, que luego os comento un poco. Claro, ¿qué es lo que le interesaba al político? Y esto os lo digo de primera mano, porque lo he hablado con bastantes de ellos, es todo este tema de la portabilidad del geoblocking sale porque los políticos que están en Bruselas y tienen que ir a sesiones parlamentarias a Bruselas tienen suscrito su Canal Plus, su Imagenio o lo que sea en su país, y que cuando llegan ponen la contraseña no lo pueden ver. Esa es su preocupación real. Es así. Eso es así. Es decir, y entonces, claro, yo dije, bueno, oye, habláis del cine, la tele, las películas que queráis, pero el mundo del libro es muy complicado, porque si me quitas el geoblocking, vamos a tener que comprar derechos ya no por país, por lengua. O toda Europa. Da igual. Yo no publico en rumano, pero tengo que comprar el rumano. Bueno, es que es un poco... es uno de los grandes temas. En eso no sé si pensáis lo mismo, pero claro, la derrota de nuestro lenguaje es evidente. Hablamos de piratería, ya sabéis que a mí me gusta hablar de robo directamente, porque los piratas nos caen simpáticos, sí, es inevitable. Y claro, ¿cómo nos podemos presentar en público siendo los defensores de crear listas negras? Tenemos que decir, hombre, no, defendemos que a los que roban la propiedad intelectual de autores y editores, pues de alguna forma, evidentemente, se les sancione. Decía Lluís, y Enrico asentía, no hemos perdido la guerra, hemos perdido una batalla. Bueno, la caballería polaca ha sido masacrada, esperemos que el final de la guerra acabe de otra forma, pero es cierto que hay dos cosas que yo creo que son una batalla perdida. Uno, por simplificar, es inevitable hacerlo así, la izquierda europea está defendiendo el monopolio americano, donde no se puede entrar. Hay unos cuantos europarlamentarios europeos en el Partido Demócrata Italiano y en los partidos socialistas en general que lo entienden y lo defienden, es decir, no que defienden el monopolio americano, sino que defienden la propiedad intelectual y, como decía, la Convención de Berna y sus consecuencias. Pero yo, sin ser jurista, me parece que todo el punto de vista está equivocado. Nosotros íbamos a esta batalla habiendo entregado ya Polonia, porque Enrico les hablaba de excepciones. La gran palabra es excepción. Ya hace mucho que lo que estamos negociando en todos los escenarios son las excepciones. El Tratado de Marrakech, que ahora lo comentamos si quieren también brevemente, y lo siento porque ya sabemos que es un tema técnico, pero nos afecta efectivamente a todos, pues fue negociado, la OMPI lo defendió inmediatamente. Hay que decir que España fue uno de los países que en principio no lo vio claro y no quería aplicarlo, pero al final es una directiva europea. ¿Qué es lo fundamental en esto? Lo fundamental es que, efectivamente, lo que estamos negociando es las excepciones. Y las excepciones lo que están haciendo es minar, nunca mejor dicho en este caso, el viejo derecho autor que había hecho no solo sostenible un negocio, sino sostenible el proceso de la creación. Entonces, ¿no te parece, Enrico y Lluís, que el tema de las excepciones deberíamos combatirlo de forma más seria y explicar que es una aberración jurídica, que no se puede legislar la excepción, sino que se tiene que legislar la norma? Claro, esa es la idea que defendemos. La excepción, por definición, tiene que ser excepcional, no puede ser la norma, si no quedamos sin sustancia, la norma se queda sin sustancia. Por eso, bueno, como decía, no queda perdida la guerra, porque ahora la propuesta se volverá a discutir muy probablemente en septiembre en el Parlamento,
Y lo que pasa con el voto de ayer era prácticamente sobre la posibilidad de confirmar el mandato que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento había dado al ponente, el diputado alemán que había redactado la propuesta por el lado del Parlamento. La idea era pedir si el texto, tal y cual como lo había aprobado la Comisión Jurídica, podía ser la base para el Parlamento para ir negociando con el Consejo de los Ministros y la Comisión en el proceso legislativo habitual a nivel europeo. Y el Parlamento en plenaria dijo que no, que quiere decir no, de momento no quiere decir que se rechaza la propuesta en general, pero que va a volverse a discutir punto por punto. Y ahí vamos a, por lo menos, a tener la posibilidad de hablar de cada punto específico y no vamos a necesitar apoyar o luchar para toda la propuesta junta, como si fuera un texto único. Vamos a ver punto por punto lo que son los intereses y vamos a poder tener pero también tener la posibilidad de explicar otra vez, punto por punto, cómo, por qué nos afecta a los editores cada uno de los elementos de la propuesta, que son las 3 excepciones. Como decía, por lo menos en la forma como lo había propuesto la Comisión no estaban tan mal. Hay un elemento que intenta favorecer la digitalización y puesta a disposición de obras fuera de comercio, y en la propuesta de la Comisión no se propone una excepción, sino se intenta facilitar la negociación colectiva, y eso también era un punto que habíamos pedido, que no hubiera excepción para esto. Y bueno, queda también la parte de la propuesta que intenta arreglar el problema causado por la sentencia de reproba del HP. Así que habrá que volver a hablar con todo este mundo político y, como lo decía, es una cosa que en los últimos, bueno, prácticamente con el digital, ha sido un desarrollo bastante preocupante, como el mundo de la cultura ha de alguna manera perdido el apoyo de la izquierda. No en todos los países, y lo vimos también ayer en el voto, socialistas italianos, españoles, portugueses, franceses, quedan en su gran mayoría del lado del mundo de la cultura. Con la cosa preocupante, los más jóvenes ya van siguiendo más bien esta idea del Internet libre, todo eso. Y entonces los socialistas jóvenes un poco los estamos perdiendo también, los del sur de Europa. Pero luego te encuentras con los del norte, que ya hay incluso, bueno, Polonia es un caso interesante que le hayan nombrado, porque en Polonia incluso el PP estuvo en contra. Y eso nos dejó así, bastante así, mal, para decir. Si ponen como ponente de la norma a Julia Reda, que es del Partido Pirata. Yo ya cuando empezó el proyecto de directiva comunitaria de derechos de autor, lo hizo Julia Reda, que era del Partido Pirata alemán. Yo cuando fui a Bruselas dije, oye, pero ¿estáis seguros que esta chica será capaz de redactar una normativa aceptable? Os leo una frase directa de Jean-Claude Juncker, para que veáis lo que os he explicado de cuál es la mentalidad real de los políticos europeos. Y después viajar de Tallinn a Turín sin enseñar el pasaporte ni una sola vez, pero no puedes ver tus series favoritas cuando llegas. Esto lo dijo el presidente de la Comunidad Económica Europea, no me lo he inventado. Entonces, un poco con lo que decías de las excepciones, por resumir. A ver, el problema que tienes es que efectivamente llevamos ya muchos años, y ahí está Antonio María y tal, que hablamos mucho del tema, que cada vez que legislamos hablamos más de excepciones que de derechos. Y el problema de las excepciones es que en una primera lectura es verdad que te puede parecer razonable, es el hecho, oye, que las bibliotecas puedan conservar archivos de un modelo histórico, oiga, que la gente pueda hacer, digamos, estudios, información, la investigación, pero claro, como todo es marcar los límites, porque cuando una vez tienes establecida una excepción, acabas de abrir una nueva ventana de problema
y es muy, muy difícil marcar el límite de uso. Y eso es una de las grandes complicaciones que tenemos. Nosotros, per se, no tenemos por qué estar en contra de una excepción razonable. El problema que tienes es que cuesta mucho marcar y hacer entender dónde está el límite. Y la gran problemática, lo que hay que hacer entender en general a los legisladores y a los usuarios, es el valor de la cultura. Nosotros, frente a, sobre todo a la industria americana, que yo tengo no lo puedo probar, por la teoría que tengo es que Estados Unidos lo que ha hecho es, en el mundo de la cultura, hay dos maneras, digamos, de conquistarte: por las armas, hoy en día no está muy de moda, y la otra es imponiendo una manera de vivir, una manera de ser. Y entonces tiene unas industrias culturales, que no de cultura, sino de venta de contenidos o de aportación de contenidos, que los han hecho monopolios mundiales. O sea, el apoyo que tiene Facebook, el apoyo que tiene Amazon, el apoyo que tiene en toda su normativa, Google, en toda su normativa interna, que claro, los hace en un mercado de 300, 400 millones de habitantes, eres monopolio. Aparte de ahí tienes unos recursos inmensos para, digamos, ir conquistando el resto del mundo. Y ahí nos imponen entonces, los europeos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, tenemos una forma pasiva, que no defendemos lo que es nuestra lengua, porque al final el mundo del libro, el mundo de la cultura, te marca una forma de ser y de vivir que no estamos protegiendo. Y entramos en el jueguecito de el Internet libre. Oiga, pero si Internet no sería nada si no hubiera contenido. ¿Os imagináis que la transformación del mundo del libro hubiera sido de un día para otro tan rápida como entre el móvil y el teléfono fijo? Para tenerlo visualizado, los editores y escritores hoy en día casi no existirían, porque su contenido había sido pirateado en un 80%. Hoy en día la piratería de los libros sigue creciendo a ratios de 24 o 25% anual. O sea, antes se decía, no, porque es que no hay modelos de negocio que permitan al pirata satisfacer su voracidad lectora. Gente que tiene descargados en su e-reader 2.000 libros. Bueno, entonces, se establecieron modelos, salió Spotify, y nosotros en el mundo del libro salimos con un modelo de suscripción. Pagas 8 o 9 euros al mes y puedes leer los libros que quieras. Bueno, ¿ahora dónde está la excusa? No, es que claro, estamos en la excusa de lo que tú hablabas de los jóvenes parlamentarios, que es, hombre, yo entre 0 y 10 céntimos siempre escogeré pagar 0. No, claro, es que yo ahí ya no puedo luchar. O sea, esa discusión se acaba ahí. No tienes... De todas formas, intentemos, porque ya les avisaba que era un tema árido. Como yo no soy jurista, vosotros sí. Digamos que la Convención de Berna, al final, con muchas discusiones, estas cosas siempre son bizantinas. Por ejemplo, recuerdo haber leído que una de las discusiones que se cruzaba, lógicamente, era si el famoso anticipo al autor era recuperable o no. Y finalmente se decidió, pues no, el editor paga el anticipo, y como sabe mucha gente en esta sala, y agentes literarios, por supuesto, si el anticipo no se recupera es igual. Funciona el principio legal de Santa Rita, Rita, lo que te he dado no se quita. Y por lo tanto, dice eso, se paga y ya está. Pero bueno, la Convención de Berna, digamos que fija, en los albores del siglo pasado, pues lo que es el marco de referencia de nuestro mundo. Pero no de nuestro mundo entendido solo como negocio, sino entendido como eso que también está de moda en la legislación, que es decir, bueno, pues la remuneración justa, evidentemente, significa una cadena de valor que ahora se hace a veces difícil de defender y mantener. Cuando aparecen las excepciones, la primera, ustedes también la conocerán, es la famosa excepción de los ciegos, así llamada, que es decir, bueno, pues la gente con problemas tan graves de visión como para estar ciega, pues la adaptación de los libros al método Braille significa que no pagan derechos de autor, ni al autor ni a los editores. Esa primera excepción se prolonga en el famoso Tratado de Marrakech, y el Tratado de Marrakech, hago también un poco la caricatura, pero dice que la excepción para los ciegos se amplía a toda la gente con problemas visuales y además a disléxicos
Y, por ejemplo, alguien que tiene 7 dioptrías y 7,5 de miopía como yo, más astigmatismo y presbicia, yo creo que estoy en la categoría. Debería poder empezar a dejar de pagar por los libros que quiera leer, pero bueno, eso, ¿por qué sucede? Sucede porque la demagogia está en todas partes y les enseño un folleto de la OMPI, una de las lenguas oficiales es el castellano, que defiende el Tratado de Marrakech y que a mí me espeluznó especialmente porque lo que dice el folletito es: el Tratado de Marrakech hacia la erradicación del hambre mundial de libros. O sea, hasta la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo que nos dice es: con esto vamos a conseguir que todo el mundo tenga acceso a los libros y vamos a conseguir, bueno, con esto lo que podremos conseguir, me temo, es una relativa destrucción del mundo del libro. Pero bueno, esto ya lo hemos vivido, ya lo hemos sufrido, ya está aceptado, la excepción parece que un poco es la norma. ¿Por qué no intentamos decir dónde creéis que debería estar el futuro? Porque también estamos a favor del geoblocking como consumidores, los que pensamos, sí, yo quiero ver mi cadena de pago en toda la Unión Europea y en el fondo, pues sí, nos gustaría. El mundo del libro es distinto, hay la defensa natural del lenguaje, que obliga a traducciones y a otras cosas, pero no hemos hablado de cosas que también son fundamentales como la integridad de la obra. A veces yo tengo la sensación de que volvemos a una nueva Edad Media, porque ya empieza a haber manipulaciones de obra en Internet, por supuesto, cualquiera puede continuar un personaje que ha creado otro y colocarlo en la red. Entonces, ¿cómo veis ese futuro legal, en la telaraña legal, que es lo que deberíamos afrontar en los siguientes años? Luis nos decía que lleva 10 años peleando el follow the money. El money ya se fue. He perdido, eso Sí. seguro que lo he perdido. Sigues Pero sigo en el follow, yo sigo en el follow. Claro. Bueno, por este lado, por ejemplo, pequeña digresión, hace 10 días la Comisión Europea patrocinó la firma de un Memorandum of Understanding justamente en el marco de la iniciativa Follow the Money de la Comisión Europea con las empresas de publicidad en Internet para intentar reducir la cantidad de publicidad que le llega a los sitios piratas, prácticamente. Por milagro, Google está entre los firmatarios. Nosotros al final no firmamos, fuimos parte del proceso, acabamos no firmando porque encontramos el texto del acuerdo, bueno, es un acuerdo voluntario, de todas formas, no es una iniciativa legal, lo encontramos un poco débil, digamos. Lo que pasó es que cuando los servicios legales de la Comisión Europea le pusieron mano al texto, que al principio estaba muy bien, por cuestiones sobre todo de preocupaciones con el derecho a la competencia, prácticamente le cortaron las piernas al texto, así que quedó muy así, flojo, digamos. Vamos a ver, de todas formas, en un año se va a revisar los resultados, a lo mejor si vemos que está funcionando, pues nos apuntaremos también nosotros. Y otro detalle encima, el vicepresidente Ansip, que es responsable para el derecho de autor, fue otro que nunca escondió que lo que a él le molestaba era que su esposa ya no podía ver las telenovelas que veía en Estonia. En particular, creo una telenovela turca que se veía en Estonia y a la esposa en Bruselas le molestaba no poderla ver. Entonces, pues sale la cuestión del geoblocaje. Y en el futuro vamos a tener que seguir enfrentándonos a temas así. Yo creo que la esperanza y de todas formas, 278 parlamentarios que ayer votaron en favor dan algo de esperanza. También los 120 que no estaban y a lo mejor la próxima vez van a estar, nos dan esperanza. Vamos a, por un lado, mantener el discurso de la importancia de la cultura y creo que tenemos que tomar de verdad en nuestras manos mucho más el discurso que los editores, pero también todas las demás industrias culturales, en particular los editores, son los que de verdad defienden la libertad. Si el discurso se pone más y más ideológico, vamos a tener que insistir demostrando que son los editores que están definiendo la libertad en esta batalla, no las grandes empresas tecnológicas. No necesitamos los autores, Enrico. Y eso es evidente. Necesitamos que todo como le llamamos, ecosistema, trabaje junto. No es posible que estemos
que parezca, por lo menos, que estemos en contra de las bibliotecas, en contra de las escuelas. Volviendo al discurso excepciones, hay que hablar con esta gente. Las bibliotecas han estado pidiendo cosas, ahora lo digo así, a ver, para mí son absurdas. Por ejemplo, tienen la excepción para preservar en digital los libros. Bueno, incluso todavía no se ha mostrado el papel. Hay libros de papel que llevan siglos ahí. Creo que cualquier fichero de hace 20 años ya no se puede abrir por ningún lado. Pero igual, sí, la tecnología a lo mejor permitirá la preservación digital de las obras. Bueno, hay bibliotecas que vienen y dicen, bueno, ya que tenemos la excepción para digitalizar todos los libros para preservarlos, ¿por qué no podemos también colgarlos en el Internet? Uno se queda así, dice, hombre, pero ¿os dais cuenta de lo que estáis pidiendo? Hay que hablar con esta gente y volver a ponerle un poco de sentido en el discurso. No es posible que perdamos el apoyo de los enseñantes. Los enseñantes necesitan a los editores porque los editores son los que le dan los libros para enseñar. Hay todo el movimiento, sí, materiales abiertos, en línea, todo eso. Lo han intentado miles de veces, no funciona. ¿Por qué? Porque producir un buen libro escolar necesita trabajo, inversión, todo. Y eso es lo que hace el editor. Entonces, no es posible que me encuentre la Unión de Sindicatos de Enseñantes que a nivel europeo quiere que la excepción pedagógica sea mucho más amplia, que se pueda utilizar por doquier, que quien sea, porque claro, viene a decir, cada vez que leo me estoy educando. Sí, obvio, pero eso no quiere decir que necesites una excepción pedagógica cada vez que lees un libro, porque de nuevo, si no, no es la excepción. La norma es que cada vez que lees, bueno, excepción pedagógica porque te estás educando, claro que te estás educando, pero eso no puede volverse la norma, la excepción de nuevo no puede ser la norma. Así que hay que recuperar también en nuestro discurso, en nuestra narrativa, a esta gente que deberían ser nuestros aliados y no enemigos. Enrico, Daniel, disculpad, Internet llama a vuestra puerta. Hay mensajes, preguntas del público. Os introduzco alguna. Por ejemplo, hay una persona que dice: los ponentes de la mesa parece que defienden la posición de privilegio que tenían hasta el momento. ¿No deberían hacer una reflexión sobre la ineficiencia y falta de adaptación de la propia industria a los nuevos modelos de negocio? ¿No creen que establecer una relación directa entre protección del lobby del sector editorial y protección cultural puede ser engañoso? Bueno, a ver, como al fin y al cabo, digamos, yo podía trabajar en la empresa que vende más libros en España, te respondo desde mi posición, es decir, nosotros no lo vemos así. Es decir, al final lo que parece que la gente no entiende es que esto es un negocio, el negocio editorial es un negocio muy complicado. Porque si, por ejemplo, tú tienes que tener un autor que escriba un libro, lo tienes que editar, distribuir, imprimir, etc. Y después ese autor tiene que tener éxito. Claro, para que esto ocurra, de cada libro que tiene éxito, probablemente tú has publicado entre 200 y 300 o 400 libros. Entonces, claro, la gente solo ve, decir, bueno, Planeta publica Patria y tal y vende 600.000 ejemplares. Bueno, sí, pero es que he publicado 3.000 libros que igual han vendido 200. Este es un poco el modelo de negocio. Entonces, por un lado, la creación, igual que uno defiende la creación artística, tiene que defender la creación literaria o incluso la creación de un programa informático. No entiendo por qué el mundo de la cultura está tan desprestigiado. No tenemos ningún tipo... ¿Por qué no? Si hay un modelo de negocio que funciona bien, porque la gente lo ha sabido hacer bien, ¿por qué se puede entonces autorizar a alguien, a destruirlo, que gana mucho dinero, que es mentira? Que es mentira. O sea, el planeta ha estado muchísimos años en el mundo de los libros perdiendo dinero. O sea, no penséis que aquí esto es una cosa que se hace así tal cual. En cuanto a los modelos de negocio, que queremos mantener la posición privilegiada, etcétera, yo creo que no es verdad, porque nosotros, las empresas, no estamos, que es una parte que tú dices, oye, ¿qué viene del futuro? ¿Qué tenemos que hacer en el futuro? Nosotros
somos compañías, hablo en general, los editores en general, personas totalmente orientadas al cliente. Nosotros no editamos un libro para leerlo nosotros, sino para que lo lea. Cuanto más público mejor, que guste cuanto más mejor. Y en cuanto a los modelos de negocio, pues mira, los ponemos en librería digital, los ponemos en librería física, damos un modelo de suscripción de... Todos los editores estuvieron de acuerdo en vayamos a un modelo de suscripción, que es muy complejo, porque ¿cómo retribuyes al autor en un modelo de suscripción? Claro, tienes que generar todo un reglamento, hay todo un know-how detrás de elaboración. Bueno, no sé, explíqueme qué modelo quiere. Desde luego el modelo gratis no se lo puedo dar. A partir de allá, hablemos. Pero 8 euros al mes por leer los libros que quieras, hombre, una serie te dura 1 hora y un libro te dura bastante más. Y hay gente que, oye, que paga 14, 15 euros por Netflix y resulta que pagar por los libros no se tiene que pagar. Pues no entiendo. De todas formas, yo de lo que estoy muy en contra es de hablar de privilegios. Es decir, a mí en eso me parece que es al revés. A ver, yo puedo imaginarme un mundo sin editores. Es más, como Goethe decía aquello de que debe haber un infierno especial reservado para nosotros, pues miren, un mundo sin editores igual es mejor. Lo que me resisto a imaginar es un mundo sin libros. Un mundo sin libros me parece peor. Si son necesarios los editores para que haya libros, miren, eso es otra discusión. Si al final los autores consiguen crear sus libros y llevarlos al público de una forma lógica, con integridad, respeto a la obra, etcétera, y los editores somos innecesarios, cosa que no creo, evidentemente, pero si nos extinguimos, tampoco es tan grave. Lo que sí es fundamental, a mi juicio, es que entendamos que el derecho de autor y el mundo del autor ya ha estado suficiente e históricamente atacado. Es al revés. No solo no hay privilegios, hay un castigo legal consuetudinario que significa que el autor, en un tiempo, dependió del mecenas. Y cuando conseguimos la Convención de Berna, y perdón por decir conseguimos, porque evidentemente, aunque yo estoy bastante mayor, yo no había nacido todavía, pero claro, digo, bueno, cuando hubo un acuerdo entre autores, editores, libreros, el sector del libro, bibliotecas, enseñantes, etcétera, que ahora se está rompiendo por la presión de unos nuevos monopolios, también hubo excepciones a eso. Miren, si yo me compro 2 plazas de parking y se las cedo a mi hijo se las cederá a su hijo, y el hijo de mi hijo, ahí. Y esa propiedad privada no se extingue nunca. Por el contrario, cualquier libro que ustedes escriban, a los 60, 70, 80 años, se extingue la propiedad. ¿Por qué? Porque se considera que la cultura es un bien público. Pero es que los creadores de la cultura tienen que vivir de algo mientras crean esa cultura, porque si no, solo crearán cultura los ricos, los funcionarios, los catedráticos y tal vez algún Van Gogh suelto que nunca consiguió vender un cuadro, dice la tradición, y que luego pues, lo acaban comprando las grandes compañías de seguros japonesas. Eso es un disparate. No, pero hagámoslo de otra manera. Ir todos a Google y dejar que os deje poner anuncios para que la gente pueda conocer vuestras actividades, vuestros productos y digamos que tengamos un mundo libre de conocimiento de producto y que los anuncios sean gratis. O sea, hagamos al revés. ¿Por qué el libro tiene que ser gratis? Y pensáis que Internet... ¿Alguien se piensa de verdad que Internet es gratis? ¿Que Internet no regula? Oye, Google ya está. De aquellas páginas que están indexadas y que están consideradas que tienen contenido ilegal, Google no paga la publicidad. Lo que no sé a quién se la paga, pero no le paga a la página web. ¿Por qué han hecho esto? Porque tuvieron cartas, y entre ellos cartas nuestras, que decían que al fin y al cabo Google era cómplice legal necesario en un delito de propiedad intelectual. Porque cuando tú le has notificado 100.000 veces que determinada página web tiene contenidos ilegales, no se puede limitar solo a eliminarlos y continuar pagando la publicidad y continuar manteniéndole en posiciones elevadas dentro de su buscador, porque entonces él se beneficia indirectamente. Él cobra el 60 o 70% de los ingresos de esa página web. Entonces, la gente dice, no, es que Internet libre, Internet gratuito. Oiga, Internet no es gratuito. O sea, es gratuito para vosotros. Para mí, para Planeta no es gratuito. O sea, nosotros ponemos un anuncio en Internet, lo pagamos. Ahora, cuando ellos tienen mi contenido, yo no cobro. No, y hasta ejemplos de libertades individuales, el famoso caso Facebook. Facebook, en eso que nadie lee, eso que cada vez que Apple nos actualiza el iPhone o lo que sea, te dice consentimiento, es que además todo es un chiste. Eso es consentimiento informado, como cuando a uno lo van a operar.
Dices, bueno, claro, si alguien se ha leído todas las páginas a las que uno se compromete, por favor que lo diga, porque será objeto de premio, reconocimiento y yo pago la cena. Pero Facebook llegó a hacer una cosa y atañe a los derechos individuales, que era en Europa decir, todo lo que usted aquí publique en su página personal, y te estaban diciendo que era la página personal, nos reservamos el derecho a redifundirlo porque efectivamente podemos hacerlo. Mire, como mínimo atenta contra la ley de protección de datos, contra la ley del derecho a la propia imagen y, por supuesto, contra la propiedad intelectual. Entonces, ya sé que es un tema muy aburrido, pero eso significa que al final alguien tiene que llevar una iniciativa legal que le diga al monstruo americano, no, mire usted, aunque la gente le haya dado al botoncito diciendo que sí, que acepta, que si cuelga una foto suya usted la puede reproducir, no la puede reproducir, al menos no en este continente. Y lo siento, ya, vamos, yo estoy deseando perder de vista las discusiones legislativas, con perdón, como sabéis que no es mi oficio, pero la verdad es que creo que sí son fundamentales. Oye, la última. Dice una persona, hay voces que aseguran que la propuesta del Parlamento Europeo habría provocado un excesivo control y censura sobre la información. ¿Cómo lo ven? Bueno, esto yo creo que debe venir motivado por, digamos, por el artículo 13, ¿no? de la directiva, que lo que solicita es un control previo antes de colgar un contenido, que alguien tenga un derecho de propiedad intelectual. Es decir, que haya una autoría y alguien que se responsabilice de ese contenido. Claro, es muy injusto que el propio editor, el propio autor, sean quienes tengan que comunicar a la página web que tiene un contenido ilegal. Es como si yo vendiera libros sobre los cuales no tengo ningún derecho de autor en una librería. Claro, no tiene ningún sentido. Entonces, sobre todo en el mundo de Internet, donde además los servidores no los puedes localizar, porque esto es todo muy estudiado para que no sepas ni quién es, lo que se pide es, oiga, antes de que usted pueda ganar dinero con esto, verifique que hay un derecho, que la persona que se lo ha entregado tiene derecho, digamos, a una difusión pública. Bueno, y esto yo entiendo que es una regla totalmente, digamos, normal. No hay... Una tienda que vendiera productos robados. Bueno, sin haberla comprado a un tercero, tal, pues bueno, yo no sé dónde se ve, pero entramos dentro de esa demagogia, que todo lo que sea poner una regla a Internet, eso lo han hecho muy bien, porque todo lo que sea poner una regla a Internet, eso ya es la libertad, esto es un atentado. Claro, entonces, esto al final es donde no podemos caer. O sea, por mucho que alguien te diga que una cosa está bien, si está mal, oye, va a estar mal. Y no es restringir, oye, todas las normativas, tal, no tienden a restringir, tienden a ordenar, porque si no, nuestra sociedad no se podría vivir. Y al final trata de establecer un orden y un equilibrio entre quién tiene, digamos, más capacidad, le es más sencillo regular el contenido verificar el contenido que cuelga. Por eso ese es el sentido de la norma. Además, por ejemplo, la propuesta misma excluía explícitamente a páginas como Wikipedia. Sí, claro. Eso no le impidió a Wikipedia, por ejemplo, en Italia, de oscurarse. En España también. Eso, y sí. decir, nos van a matar y todo, y quedaban excluidos explícitamente. Otra cosa que todo el mundo puede hacer es ir y leerse la propuesta. Ya no se discute en secreto. Las propuestas están en la página del Parlamento Europeo. La que sacó la Comisión está en la página de la Comisión Europea, aunque es casi imposible encontrar cosas, no porque estén escondidas, porque la página está un poco confusa, pero se encuentran. Todo el mundo puede leerla y ver que, bueno, hay quien opina, hay políticos que montan campañas que sin mucho fundamento, pero todo el mundo puede ir y leerse la propuesta y ver que no dice en ningún lado que se va a cerrar el Internet. A veces hace falta simplemente ir y leérsela. Ahí está. No. La verdad que el tema provoca montones de cuestiones muy interesantes, pero no tenemos más tiempo. Habrá que hablar con los codirectores del foro para que este debate continúe
continúen en siguientes ediciones del Foro Medita. Hemos de dejarlo aquí. Gracias a los tres por este asunto que, aunque legislativo, es apasionante. Tenemos ahora una pausa café y a las 11:45 retornamos para hablar de la novela a la serie. Gracias.